Buenos días, bienvenidos al conversatorio Trauma en el Desarrollo Infantil. Hoy nos acompaña desde Guadalajara, México, Carolina Bisuet. Carolina es licenciada en Psicología con orientación clínica infantil, doctora en Ciencia del Comportamiento, con más de 10 años de experiencia como docente universitaria en prácticas de Ciencia del Comportamiento, Psicología y Neurofeedback. Es entrenadora de desempeño, directora y fundadora del Centro Neurofeedback Guadalajara. Por más de 10 años ha trabajado en su práctica profesional con neurofeedback y en los últimos 2 años ha estado aplicando el método de Brain Trainer. Vamos a dar inicio al conversatorio. Carolina, bienvenida. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartirles el día de hoy esta charla en la que vamos a reflexionar la importancia que tiene en el desarrollo y en la sintomatología de las personas que acuden a los servicios de psicología, el trauma que viven en sus infancias. Hasta hace muy pocos años se tenía la idea de que las experiencias difíciles, adversas en la niñez, no eran la causa de alteraciones significativas en el desarrollo. Más bien se le adjudicaba mucho más peso a la genética o a las situaciones perinatales. Todavía en el 2011, la Asociación Americana de Psiquiatría consideraba esto o esta idea como una intuición que tenían las personas que trabajaban a nivel clínico y no como algo que era realmente basado en hechos científicos. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre el gran impacto que tienen las experiencias tempranas en la salud tanto física como mental de niños y adultos. Creo que tomando mayor conciencia sobre esto vamos a poder prevenir los trastornos del desarrollo o vamos a poder actuar hacia ellos de una manera más eficiente. Muchas de las ideas que les voy a presentar son retomadas del libro El cuerpo lleva la cuenta, escrito por Bessel van der Kolk en el 2015, y en el que propone que volteemos a ver el origen de los síntomas para el tratamiento correcto. Oh, perdón, se me trabó aquí un poquito. Los que trabajamos ayudando a las personas a recuperar la salud mental, vemos que en sus historias clínicas, muy reiteradamente, salen a historias de maltrato, de negligencia, de abuso infantil. En casi todos los casos, vemos que esas huellas, esas historias han dejado efectos negativos a nivel cerebral. Las personas nos platican historias en las que hubo complicaciones, por ejemplo, en el embarazo, separación de la madre por días al nacer, disciplina que era a través de castigos físicos o castigos verbales, abuso sexual, negligencia para ser alimentados o ser cuidados por los padres o sus tutores, entre muchas más historias de maltrato y violencia. Y todas estas historias han sido vividos por ellos como un trauma. Llama la atención que la mayoría de las personas platican estos eventos como algo, como un recuerdo solamente y no lo asocian directamente a su motivo de consulta, a las quejas o a las molestias por las cuales ellos acuden a pedir ayuda. Y bueno, primero vamos a definir lo que es un trauma, este concepto que vamos a estar retomando a lo largo del conversatorio. Y nuestro fundador y mentor de Brain Trainer, Peter Van Dusen, nos da esta definición que es muy sencilla, muy clara sobre lo que es un trauma.
Él dice que cuando se genera un cambio en nuestro entorno interno, en nuestro organismo, nuestro cerebro lo va a reconocer a esa situación como peligrosa y va a disparar mecanismos para la supervivencia, poniendo en acción al sistema nervioso simpático. Y eso va a preparar al cuerpo para enfrentar ese reto o retirarse. Sin embargo, cuando el sistema evalúa que esa situación va más allá de poder luchar o poder escapar de ella, se pone una última opción en nuestro cuerpo, que es congelarse, paralizarse y ceder el control al otro. Ahí se instalaría un trauma. Peter nos dice que el trauma provoca que los cimientos sobre los cuales se construye la experiencia psicológica queden débiles, fragmentados, dañados, y por lo tanto no se puede dar una salud psicológica de manera óptima en el desarrollo. Cuando se instala un trauma, la persona va a experimentar el mundo, todas las sensaciones, las vivencias que vaya teniendo a lo largo de su vida, con un sistema nervioso diferente, un sistema nervioso que dejó tiene una huella a partir del trauma, y en el que la percepción del riesgo y de la seguridad van a estar alterados. Ahora quiero mostrarles esto que nos dice Peter a nivel biológico. Cuando sucede algo que nos angustia, que nos preocupa, automáticamente se activa nuestro nervio vago. Es un nervio que inerva diferentes órganos de nuestro cuerpo y que está muy asociado al sistema nervioso autónomo. La activación de este nervio va a permitir que nuestras expresiones faciales cambien, nuestro tono de voz denote que estamos preocupados, y esos cambios le van a servir a la persona para pedir ayuda o para que otros noten que necesita ayuda. Sin embargo, cuando nadie responde a estos cambios en su cuerpo, a este reflejo de preocupación, la amenaza aumenta y el cerebro límbico, que es el más antiguo, entra en acción y activa el sistema nervioso simpático, y este sistema toma el control de nuestro cuerpo. Nos moviliza nuestros músculos, acelera el corazón, modifica la toma de oxígeno, ¿sí? Como preparándonos para luchar o para correr. Nuestro tono de voz se puede acelerar, se vuelve más alto, nuestro corazón empieza a bombear más sangre, empieza a palpitar más deprisa. Y bueno, si hay por ahí algún animal, pues puede oler nuestra adrenalina, cómo se secreta mayor adrenalina. Sin embargo, cuando el sistema evalúa que no hay escapatoria, que no puedo ni luchar porque es muy difícil, ni escapar tampoco de esa situación amenazante, se activa otro sistema, un sistema de alarma, le llamamos de emergencia definitivo, y es el sistema complejo vagal dorsal. Este sistema es una inervación que llega hasta abajo del diafragma, el estómago, riñones, intestino, y reduce drásticamente el metabolismo de todo nuestro cuerpo. Por eso se dice que se congela, se paraliza. El ritmo cardíaco baja a lo mínimo, no podemos respirar, se nos corta la respiración, los intestinos dejan de funcionar y prácticamente se pueden vaciar. En este punto es cuando el sistema colapsa, se paraliza y se desactiva. Decimos que no podemos juzgar la conducta del otro sin conocer su origen. Personas que han sufrido traumas reiterados y que no tienen la oportunidad de ser salvados por alguien son quienes están ahora en los reclusorios, los adultos y los niños con enfermedades crónicas, a veces enfermedades terminales.
personas que vemos por las calles, que van a nuestros servicios sociales. Estas personas sobreviven más que vivir. Y nosotros, los que nos dedicamos a la salud, somos quienes podemos cambiar esta realidad para ellos, para que realmente no sean solamente estadísticas en nuestro sistema, sino más bien sean parte de la sociedad y nos aporten todo lo que ellos nos pueden dar. Al conocer correctamente lo que les sucede y encontrar una forma eficaz para corregir estos efectos de los traumas, es como podemos ayudarles a tener una verdadera vida. Una vida donde sean felices, donde sean autónomos, donde sean productivos. Y bueno, quiero platicarles sobre algunas investigaciones donde han evaluado, donde han querido conocer qué tanto realmente influye el aspecto biológico, la genética, contra la experiencia temprana de traumas en el desarrollo. Es complicado saberlo en estudios en humanos, hay que hacer investigaciones muy largas para saber esto con una precisión alta. Sin embargo, investigaciones en animales pueden darnos un poco de luz sobre esto. El investigador Michael Manning en el 2010 publicó una investigación que realizó en roedores. Es una de las investigaciones más citadas porque, bueno, tiene hallazgos muy interesantes en relación al trauma. Descubrió que la cantidad de veces que una mamá ratita, lame a sus hijos, a sus crías, durante las primeras 12 horas de vida, influye permanentemente en la química cerebral que responde al estrés y modifica la configuración de más de 1000 genes. Las crías de las ratas que son muy lamidas por sus madres son más valientes y producen menos niveles de hormonas de estrés en situaciones estresantes, en comparación con ratitas de madres menos atentas. También las ratas de madres cuidadosas se recuperan más deprisa de situaciones estresantes y esa forma de ser les dura para toda la vida. También se observó a nivel histológico que estas ratitas que venían de madres cuidadoras desarrollaban a nivel cerebral conexiones más gruesas en el hipocampo. El hipocampo es un centro clave para el aprendizaje y la memoria. Y se observaba que estas ratitas también tenían mejores desempeños en pruebas de laberinto. Sabemos que para las ratas el saber salir de un lugar pues es muy importante para su supervivencia. Hay otro estudio, el estudio de Stephen Sommi, en el cual se trabajó con monos, que es una especie más cercana a nosotros, y ellos lo que veían en los grupos de monos, especialmente el mono rhesus, es un grupo de monos que se organizan, tienen una organización social muy específica, tienen normas de convivencia, tienen jerarquías dentro de su comunidad. Y bueno, ellos separaban grupos de monos que eran monos socialmente adaptables, otro grupo de monos que le llamaban estirados. Estos monos eran asustadizos, nerviosos, retraídos, deprimidos. Y un tercer grupo de monos que mostraban una conducta sumamente agresiva, que frecuentemente tenían muchos problemas con otros monos y generalmente eran monos que no sobrevivían por mucho tiempo porque la manada los asesinaba, los excluía completamente. Bueno, ellos observaron que a nivel biológico estos monos eran completamente diferentes. Los monos estirados o los agresivos mostraban alteraciones a nivel de su activación cerebral. Las hormonas del estrés y el metabolismo de la serotonina estaban alterados.
y ellos detectaban esas características en estos monos desde las 2 semanas de vida. En los experimentos ponían a estos monos que le llamaban estirados, dentro de grupos de monos socialmente adaptables desde pequeños, y veían que los monos nunca podían comportarse de la manera de los monos socialmente adaptados, a pesar de haber vivido con ellos durante mucho tiempo. En este punto de la investigación, los investigadores concluían que la experiencia temprana tenía el mismo impacto o muy cercano a la biología que heredaban de sus madres. Sin embargo, en una siguiente fase del experimento, ellos retiraban a los monos asustadizos de sus madres y se las ponían a madres que habían sido ubicadas como socialmente adaptables. Y bueno, se encontró un resultado totalmente diferente. Estos monitos, cuando crecían, tenían un comportamiento muy semejante al de los monos que nacían biológicamente de esas madres. Entonces, concluyen que tanto que las experiencias tempranas de relación seguras y protectoras van a ser críticas para formar hijos con conductas y reacciones biológicas más adaptativas a largo plazo. Se pudiera pensar que conocer también el síndrome de estrés postraumático nos daría mucha luz para saber cómo debe de ser el tratamiento en personas que sufren traumas en el desarrollo. Sin embargo, también se ha visto que es completamente diferente. Un adulto que sufre un trauma, el adulto ya tiene una cognición desarrollada, habilidades, sus cerebros también ya están desarrollados. Entonces, la vivencia es completamente diferente, la huella que deja es completamente diferente, por lo tanto, es importante conocer cómo se instala en el desarrollo. Como les dije al inicio, las historias clínicas de los adultos y niños frecuentemente avisan sobre historias de abuso, de maltrato, de negligencia, de hogares con estrés permanente, familias disfuncionales. Incluso podemos ver a veces ahí en la misma consulta los tratos que se dan entre la familia. Hay personas que hacen referencia de haber sido criados bajo una disciplina con castigos verbales, con castigos físicos, y que, bueno, también nos platican que con este tipo de disciplina ellos han tenido una vida donde no tienen vicios, donde tienen un buen trabajo, y entonces muchas veces ellos también usan ese tipo de disciplina con sus hijos porque nos dicen que creen que eso es lo que los ha hecho personas de bien. Y bueno, yo les hago la referencia de que más bien, a pesar de eso, son personas con los logros que tienen ahora. Si no debido a eso, bajo ninguna circunstancia, este tipo de situaciones van a llevarnos a una vida plena, a una vida con bienestar. Otro aspecto que es importante considerar es que a lo largo de la vida, personas adultas o niños que también nos llegan a la consulta, ya han sido diagnosticados con más de una de estas etiquetas, a veces 2, 3, 4. Y pues realmente llegan porque no han tenido un resultado para modificar los síntomas que engloban estas etiquetas. Yo me pregunto si sirve de algo que ellos lleven estas etiquetas en su vida. No sé si eso cambia el tratamiento porque, por ejemplo, vemos, no sé, niños que han tenido el diagnóstico de TDAH
Pero de un niño a otro, este diagnóstico, la manifestación de los síntomas de este diagnóstico varía significativamente. El tipo de síntomas, la intensidad de los síntomas. Entonces, nosotros trabajamos para ellos, los ayudamos más bien a recuperar el bienestar, ¿sí? No tanto a utilizar estos nombres porque después solamente los estigmatizan. Van der Kolk refiere en su libro que para ofrecer un tratamiento efectivo necesitamos conocer los síntomas que engloban la realidad de la experiencia de la persona y no darles etiquetas que solamente van a marcarlos. En estas vivencias de personas con traumas en el desarrollo, hay constantes en el perfil, en los síntomas que se repiten de uno a otro. Vemos constantemente síntomas físicos como un patrón generalizado de sus sistemas biológicos que no se regulan, principalmente el sistema nervioso autónomo. Síntomas cognitivos como problemas de atención y concentración y síntomas conductuales, tales como no llevarse bien con ellos mismos y con los otros, muchos problemas de relación. A nivel biológico, lo que sucede es que su sistema permanentemente está secretando hormonas de estrés como el cortisol para hacer frente a amenazas que el sistema evalúa de manera amenazante, de manera que puede hacerles daño. Y esto va modificando a largo plazo la estructura cerebral y el funcionamiento general, va creando hábitos de funcionamiento en su cerebro que son poco adaptativos. Ante estas reiteradas experiencias traumáticas, el cerebro y la persona va teniendo la incapacidad de enfrentar una situación de una magnitud importante para ellos. Si se les presenta una situación que su sistema evalúa como muy difícil, tienden a retirarse, a no hacerle frente o a aplicar otros mecanismos que no son saludables para su vida. Van der Kolk en el 2015, después de atender a cientos de niños con dificultades en el aspecto emocional, conductual, cognitivo, observó que había un factor subyacente en todos ellos y era sufrir traumas durante su desarrollo, y él acuñó el término trauma del desarrollo como una única condición que podía explicar de forma más real la causa de los trastornos del desarrollo y describió el perfil más específico de esta condición a través de síntomas físicos, como por ejemplo trastornos del sueño, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo que no tenían explicación, sensibilidad extrema al tacto, al sonido, síntomas de ansiedad como masturbación crónica, balanceo, actividades donde se dañan a sí mismos como morderse, cortarse, quemarse, golpearse, arrancarse el pelo, pellizcarse. Síntomas que tenían que ver con su autoestima, como sentirse sin valor, sentirse incapaces de enfrentar lo que les sucede, reaccionar ante la menor frustración, ¿sí? lo cual les costaba, les hacía difícil hacer amigos. Síntomas de desconexión, como la incapacidad para conectarse con el presente, estar siempre en el pasado, con una mente nublada, dificultad para atender, para concentrarse. Y también síntomas que tenían que ver con el control. Estas personas, todo lo que no fuera significativamente importante para la supervivencia lo dejaban de lado o era el cerebro se inhibía ante esas situaciones, provocándoles síntomas que tenían que ver con el lenguaje, con el trabajo escolar, ¿sí? Situaciones que eran difíciles de procesar.
Van der Kolk propuso este diagnóstico a la Asociación Americana de Psiquiatría para que fuera incluido en el manual y sustituir a las etiquetas o a los trastornos estos que ya están descritos en el manual. Sin embargo, la Asociación Americana pues rechazó esta propuesta. Sí, cuando ellos hicieron esta propuesta, justificaron este concepto con investigaciones realizadas en humanos. Ellos presentaban una investigación muy interesante de Sorf y colaboradores en el 75. Esta investigación fue un estudio longitudinal que se llevó a cabo por aproximadamente 30 años. En este estudio se evaluaban personas desde antes de los 3 meses de vida hasta los 28 años, 29 años. El criterio para incluirlos en la investigación eran que fueran personas que vinieran de familias con bajos recursos económicos. Y ellos los fueron evaluando a través de la vida en todos los aspectos. Algo importante que se encontró en esta investigación es que la forma en que los padres cuidaban o trataban a los niños era un predictor mayor de enfermedades de tipo mental en la vida adulta, más que la biología o esta situación de carencia en la infancia. Ellos vieron cómo es muy importante la calidad del cuidado para la generación de los trastornos del desarrollo. Bueno, un trauma que es muy común y realmente se desconoce porque es silenciado en nuestra sociedad, es el abuso sexual. El hecho de ser frecuentemente ignorados y abandonados convierte a estas personas o a niños que sufren el abuso sexual en personas muy necesitadas de afecto, incluso por las personas que abusan de ellos. Con el tiempo, las personas bloquean la experiencia relacionada con el abuso e incluso el sistema biológico deja de reaccionar ante las emociones. Este recuerdo del abuso les queda como algo fragmentado, como imágenes, olores, palabras, pero el recuerdo realmente lo reprimen, lo bloquean. Entonces, en experiencias posteriores, un color, una frase, una situación dispara las respuestas de bloqueo sin saber de dónde vienen, ¿sí? Y presentan déficits cognitivos, depresión, síntomas disociativos. Un desarrollo sexual alterado generalmente son personas que tienen una vida sexual muy previa a la adolescencia o la adolescencia temprana, altas tasas de obesidad y automutilación. Por lo tanto, quienes fueron cuidados, quienes fueron atendidos, van a reaccionar emocionalmente de manera adaptativa. Se van a poder sobreponer a las situaciones de estrés. Pero quienes han sufrido abuso al paso del tiempo se van a desconectar y se van a insensibilizar. Ay, perdón, que no me da. Nuestro reto es aplicar las lecciones de la neurociencia, el conocimiento que se tiene sobre la flexibilidad de los circuitos cerebrales para poder aprender nuevas formas de organización y reprogramar al cerebro para reorganizar la mente de personas que han sido programadas por la propia vida para percibir a los demás como amenazas y a sí mismos como incapaces de enfrentar este mundo.
Cuando intentamos ayudar a las personas con percepciones defectuosas del mundo, nuestro primer reto es encontrar formas de poner a cero esa fisiología alterada para que los mecanismos de supervivencia dejen de funcionar en contra de sí mismos. Esto significa ayudarles a responder adecuadamente al peligro, pero también a recuperar la capacidad de sentir seguridad, de estar relajados, de ser recíprocos ante el cariño o las respuestas sociales. No podemos deshacer lo que provocó un trauma, pero sí podemos tratar esas huellas en su cuerpo, en su mente. Esas sensaciones de depresión, de miedo, de perder el control, de estar todo el tiempo alerta al peligro, el odio que sienten hacia sí mismos muchas veces, las pesadillas, ¿sí? Podemos ayudarles en ese aspecto a realmente tener una vida. La cuestión fundamental para superar este estrés traumático es restablecer equilibrio entre el cerebro racional y el cerebro emocional para poder así sentir que ellos pueden tener el control de las respuestas y pueden tener un comportamiento adecuado ante las demandas de la vida. Cuando nos vemos empujados a estados de hiperactivación o hipoactivación, vamos a quedar fuera de nuestra ventana de tolerancia y el abanico del funcionamiento óptimo se ve alterado. Nos volvemos reactivos, desorganizados, los filtros dejan de funcionar, por lo tanto, los sonidos del ambiente o las luces nos molestan. Nos vienen a la mente imágenes indeseadas del pasado. Se generan ataques de pánico, ataques de ira. Cuando estamos desconectados de nuestra parte racional y emocional, tenemos el cuerpo y la mente insensibilizada. Nuestro pensamiento se vuelve lento, nos cuesta incluso pararnos de la silla porque experimentamos fatiga. Mientras estamos hiperactivados o desconectados, no podemos aprender de la experiencia. Aunque logremos mantener el control, nos podemos poner muy tensos y entonces volvernos inflexibles es otra forma de adaptación, ¿sí? Para lograr ese control que fácilmente perdemos, nos volvemos inflexibles, testarudos, deprimidos. Entonces, el superar el trauma va más allá solamente de funcionar en el mundo, ¿sí? También es importante recuperar la autoconfianza, la capacidad para divertirnos, para ser creativos, para vivir felices. Decía Savern en el 2014 que con el neurofeedback podríamos esperar intervenir de manera más efectiva en esos circuitos que promueven y sostienen los estados de miedo y los rasgos de miedo, vergüenza y rabia, porque son un encendido repetitivo de los circuitos que tienen que ver con el trauma. Y bueno, esto lo decía en el 2014 y ahora ya es una realidad. Ahora sabemos de manera científica que el trauma, cuando se vive en la infancia de forma severa o reiterada, deja huellas en los cimientos del desarrollo mental que van a observarse en la vida como un estrés crónico, ansiedad, depresión y más síntomas. Pero también sabemos que el neurofeedback es una de las herramientas que pudieran contribuir de una manera muy efectiva a la recuperación de estas situaciones. El neurofeedback es una técnica de elección ante los síntomas del trauma del desarrollo porque reprograma el cerebro y reorganiza la mente. Les hablaré del sistema Brain Trainer, un sistema para entrenar de forma completa el cerebro basado principalmente en los síntomas y en el funcionamiento de diferentes aspectos del cerebro. Hay muchos sistemas de neurofeedback, pero
este sistema se adapta de manera muy precisa a las necesidades de personas que han sufrido trauma. Como primer aspecto, el sistema Brain Trainer toma en cuenta de forma amplia todos los síntomas que pudieran estar sufriendo las personas y que están asociados al trauma, como por ejemplo síntomas que tienen que ver con la atención, con el control, con bloqueos, con ansiedad, estrés, depresión. Aquí vemos en la pantalla una lista de síntomas de una persona real y bueno, podemos ver síntomas que nos hacen pensar pues que su vida es difícil vivir de esta manera. El sistema Brain Trainer también realiza una cartografía del cerebro. Estos son escaneos cerebrales de personas adultas que sufrieron abuso, negligencia y o maltrato en su infancia. Vemos que lo que hablábamos anteriormente se ve reflejado en sus cerebros. Cerebros que reflejan hiperactivación. Les pongo aquí en los circulitos estas partes, el escaneo en actividad rápida, ¿sí? Actividad que nos refleja hiperalertamiento. El color amarillo, el color rojito, refleja mayor energía en esas áreas de su cerebro. También estos escaneos reflejan huellas de bloqueo. Vemos lóbulos frontales o vértices del cerebro hipoalertas, lo cual refleja pensamientos más bien basados en imágenes y no tanto en palabras, pensamiento intuitivo más que lógico secuencial, dificultades para poner atención a detalles. Personas con patrones de hipoalertamiento en el vértice, que es la línea media del cerebro, van a tener problemas de impulsividad física, dificultades para relajarse, falta de control de la respuesta motora, para regular su cuerpo. Van a ser personas que se distraen fácilmente. Y también estos patrones reflejan la protección que ha creado el cerebro para bloquear esas experiencias vividas y poder hacer frente de alguna manera a las demandas de sus entornos. El sistema Brain Trainer hace un análisis específico de características relacionadas con el trauma, específicamente el bloqueo, la activación de los lóbulos temporales y la desconexión. Términos que mencionábamos anteriormente. Cuando encontramos un cociente alto de la potencia absoluta o relativa entre hemisferios cerebrales, podemos sospechar de historia de abuso que ha sido reprimida o que sigue provocando la protección emocional ante dicha vivencia. También, como mencionamos antes, la presencia incrementada de actividad rápida en el cerebro, que se le llama hiperalertamiento, principalmente frecuencias beta y beta alta en los lóbulos temporales, puede reflejar la hiperactivación de la amígdala. Es una estructura de nuestro cerebro que nos está avisando de la presencia de peligro, la cual generalmente ese peligro no es de la magnitud tal como para mantenerla siempre activa. Y también este sistema Brain Trainer nos da un índice de bloqueo en el cual valores por debajo de 40 van a indicar desmotivación y por arriba de 60 van a indicar terquedad, un control excesivo. Cuando vemos estos resultados en las evaluaciones de las personas que vienen a nosotros, clientes les decimos también, sabemos que ellos necesitan ayuda para cambiar esos patrones cerebrales habituales creados por el trauma y las consecuencias.
Con neurofeedback vamos a poder bajar la hiperactivación de los temporales, vamos a desbloquear de manera cuidadosa la capacidad del cerebro para sentir, conectarse nuevamente con sus emociones y poder tener respuestas adecuadas a las diferentes vivencias diarias. El sistema Brain Trainer, además, nos proporciona información detallada sobre cuáles serían los mejores protocolos para poder intervenir y poder ayudar a estos cerebros a mejorar su función. A mí esto me parece una maravilla, la verdad. Es algo que otros sistemas de neurofeedback no nos ofrecen. Con este aspecto de Brain Trainer, nosotros podemos elegir los protocolos que van a ir más rápido a ayudar a la persona. Muchas veces las personas que acuden a nosotros nos dicen que vienen por motivos de consulta que para ellos parecen ser muy importantes. Sin embargo, cuando indagamos, vemos que existen esas historias. Aquí, por ejemplo, esta persona me decía que quería mejorar en su rendimiento académico. Cuando vimos la historia, pues veíamos que había muchos síntomas, por lo tanto, había que mejorar muchos aspectos de la función para que realmente esta persona lograra su objetivo. Bueno, este es el resultado en la vida de una persona cuando entrenamos su cerebro con el sistema Brain Trainer. Aquí les presento en la gráfica la intensidad de los síntomas antes de iniciar el entrenamiento cerebral con el sistema Brain Trainer y después de 10 sesiones de entrenamiento. Vemos cómo molestias físicas, alteraciones del sueño, estrés, ansiedad, depresión, redujeron la intensidad significativamente y solamente después de 10 sesiones. 10 sesiones la persona las toma en 1 mes y medio. ¿Sí? Esta persona en especial había estado o está todavía en psicoterapia y bueno, 1 año en psicoterapia y ella llegó con esta manifestación de síntomas, mientras que con 1 mes y medio de entrenamiento cerebral pudieron darse estos cambios. En cada una de las barritas están incluidos numerosos síntomas. Les voy a presentar solamente 3 aspectos de lo que pasó con esta persona. Aquí les muestro síntomas de estrés y vean cómo mejoraron significativamente todos los síntomas. La línea del medio es el antes y las barritas es el después. Si la persona se dio una calificación de 5, que 5 sería sentir muchísimo el síntoma, y después se dio una calificación de 0, pues la barrita va a quedar en -5. Tenemos ahí 2 síntomas con -5, ¿verdad? Bajaron a 0. Y otros síntomas que bajaron también significativamente. Acá tenemos una gráfica de depresión. Ahí es chistoso porque la persona se calificó como peor en el aspecto de menos interés o placer en actividades usuales. Y entonces, pues al cuestionarle nos decía que sí, que ahora tenía menos interés en las actividades del hogar, en lavar, trapear, y se interesaba más por cosas que realmente le alimentaban, realmente le motivaban, le hacían sentir feliz, ¿no? Entonces ese síntoma, pues a pesar de que está en el peor, era algo positivo. Y esta es la gráfica de ansiedad, ¿sí? Que también tenemos ahí un cambio significativo. Y bueno, pues esto es lo que puede hacer este sistema, algo increíble, que en tan poco tiempo pueda mejorar la vida de las personas de esa forma. Ayer precisamente la persona completó 20 sesiones y bueno, les incluí esta gráfica que está un poquito borrosa, pero quise incluírselos para que puedan ver cómo síntomas como la rabia, ¿sí? El pensamiento, el aprendizaje llegaron hasta el punto más bajo. Casi nada de sensación de esos síntomas. Y bueno, una anécdota de esta persona era que
en sus estudios, ella está haciendo una maestría, la maestra se quedó muy sorprendida con sus trabajos finales, incluso la cuestionó si realmente eran de ella porque habían sido realizados con una calidad mucho mejor a la que inició, con la que inició el curso. ¿Sí? Entonces, bueno, como estas anécdotas tenemos muchas cuando aplicamos este sistema, que nos da mucha esperanza. Y bueno, termino este conversatorio con esta frase de Van der Kolk, que nos dice que el neurofeedback estabiliza el cerebro, aumenta la resiliencia, permitiéndonos desarrollar más opciones en nuestra forma de responder ante la vida. Muchas gracias por su atención. Nada más aquí les dejo información del contacto y agradezco a Protracción y Brain Trainer por darme la oportunidad de estar en este conversatorio. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Carolina, tenemos una pregunta. Belkis nos consulta, ¿es posible realizar el entrenamiento cerebral en adultos y adultos mayores y ver mejoras? Se oye un poco cortado, Luz. Voy a repetir, ¿me escucha mejor acá, Carolina? Sí, sí. La pregunta ¿es posible realizar el entrenamiento cerebral en adultos y adultos mayores y ver mejoras? Ay, se oye bastante cortado. Entendí que sí es posible obtener mejoras en adultos mayores con este entrenamiento. ¿Es así? Así es, Carolina. ¿Luz? Sí, Carolina. Ah, muy bien. Sí, se oye muy cortado. Sí, de hecho, en adultos mayores tenemos experiencias muy, muy esperanzadoras porque hemos tenido adultos de 70 años hasta 80 años que han mostrado mejorías significativas, al igual que esta persona tiene 54 años. Tuvimos una persona que solamente tomó 10 sesiones y también tuvo un cambio muy significativo. Quisimos darle seguimiento porque ya no regresó, dijo que se sentía tan bien que ya quería terminar, entonces le dimos seguimiento y ya no respondió a nuestras llamadas para ver si los cambios se habían mantenido, pero realmente fue un cambio muy significativo. Sí, este sistema, al actuar directamente sobre el cerebro, hace que cualquier cerebro tenga mejorías, ¿sí? Cualquier cerebro. Incluso hemos observado mejorías en personas con demencia, ¿sí? Con demencia, donde su cerebro se está deteriorando. Sí, no sé si respondí a la pregunta. Sí, Carolina, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las terapias y el entrenamiento cerebral? Terapias que no usan neurofeedback y el entrenamiento cerebral. ¿Qué diferencias hay? Ajá. Bueno, mira, la principal diferencia que yo he visto, no puedo saber de todas las terapias que hay, ¿verdad? Hay muchos tipos de terapias. Algunas terapias funcionan bien con algunas personas porque también están haciendo esto, ¿sí? Trabajar directamente con el cerebro, modificando esas huellas que dejaron estas vivencias en su biología, ¿sí? Pero bueno, yo lo que he observado es que el entrenamiento cerebral con neurofeedback es un entrenamiento muy objetivo. Aquí no entran juicios, no entran percepciones, no entra la intervención directa de la persona. ¿Sí? El neurofeedback va directo a entrenar al cerebro y el cerebro tiene una capacidad ilimitada de adaptación. ¿Sí? Incluso circuitos cerebrales que son muy rígidos porque se reforzaron de manera reiterada pueden fácilmente cambiar, pueden fácilmente responder a nuevas formas de estimulación.
Entonces, lo que yo veo, pues, es su rapidez. El neurofeedback, de manera muy rápida, empieza a generar esos cambios en el sistema. Los cambios también se vuelven permanentes porque el sistema también crea cambios a nivel anatómico. Hay por ahí experimentos en animales donde ven la histología cerebral y ven que sí hay la generación de nuevas conexiones neuronales, engrosamiento de los axones, de las neuronas, generación de nuevas neuronas incluso con el neurofeedback. Entonces son cambios anatómicos rápidos que van a hacer que el cambio sea permanente en el tiempo. ¿Sí? Bien, Carolina, muchas gracias. Vamos a terminar en este momento la parte de la presentación. Agradeciendo a Carolina por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado. Y voy a darle paso a Marta, quien nos tiene una información para compartir relacionada con el entrenamiento de neurofeedback con Brain Trainer. Gracias, Luz. Hola, Luz Estela, y para todos, muy buenos días. Les tengo una información muy importante, que es ofrecerles y darles a conocer a ustedes el paquete ideal de entrenamiento en casa. Este paquete ideal de entrenamiento en casa está compuesto por varios elementos que son los que ustedes pueden adquirir como una gran inversión para hacer ese entrenamiento y después de la información tan importante que nos ha compartido Carolina. El primer elemento es el amplificador de 4 canales. Este amplificador nos da la posibilidad de entrenar las 4 partes de nuestro cerebro. Está compuesto también del software Brain Trainer BioEra. Tiene también una banda de encefalografía. Esta banda es importante y muy interesante porque nos ayuda en el entrenamiento de nuestros prefrontales. También tiene la gorra TC26, una gorra que tiene los localizados 26 puntos, acompañados del kit de electrodos. Y este paquete ideal de entrenamiento está también incluido el curso de introducción Brain Trainer U. Este es un curso básico de introducción a nuestra metodología y el procesamiento de tus frecuencias con un plan de entrenamiento específico para mejorar tu desempeño. El costo de este paquete es de $2,565 o puedes también extenderlo a un pago de 5 cuotas de $526 mensuales por 5 meses. Si ustedes desean más información, pueden entrar a nuestra página braintrainer.com y allí encontrarán más información al respecto. Para nosotros siempre será un placer atenderlos y la información la encuentran en inglés y en español. Muchas gracias por su atención. Luz Estela. Marta, muchas gracias. Nos queda solo agradecerles a todos por su participación en este conversatorio. Los invitamos al conversatorio del próximo julio 16, el próximo 23 de julio. El tema es la ansiedad una enfermedad. Es un conversatorio en inglés que va a dar Peter Van Dusen. Estaremos haciéndoles llegar a sus correos el enlace de registro para quienes quieran participar. Muchas gracias a todos. Les deseamos feliz día.